Mi hermana me culpó por el fracaso de su matrimonio y enfrentó a todos contra mí. Ahora su plan se ha derrumbado, y la verdad que ocultó durante años ha salido a la luz. Al crecer, parecía que mi hermana, Hannah, no podía hacer nada malo. Mis padres, especialmente mi madre, la mimaron sin cesar. Yo era la hermana menor, la que pasaba desapercibida. Si Hannah quería algo, lo conseguía. Sin preguntas. Si yo quería algo, me decían, Annie, necesitas ganártelo. No siempre eran cosas grandes, tampoco. Pequeñas cosas como conseguir la última porción de pizza o tener el control remoto de la televisión por la noche. Con ella, era automático. Conmigo, era condicional. Cuando cumplí 10 años, dejé de molestarme en pedir mucho. Si no lo hacía, no había posibilidad de rechazo. En cambio, me las arreglaba silenciosamente con lo que tenía, esperando evitar conflictos. Hannah prosperaba siendo el centro de atención. Me daba órdenes, y cuando protestaba, mis padres me decían que dejara de ser difícil. No puedo contar la cantidad de veces que escuché, Ann. Hannah es mayor. Ella sabe más, incluso cuando claramente no lo hacía. Lo peor fue que ni siquiera la odiaba por eso en ese entonces. Quería querer a mi hermana, realmente lo hacía. Quería creer que estábamos en el mismo equipo, pero ella rara vez me trató como si lo estuviéramos. Si tenía la oportunidad de echarme bajo el autobús para mantenerse en buena posición con nuestros padres, no dudaría. Ese patrón no cambió a medida que crecíamos. Cuando Hannah cumplió 25 años, se comprometió con Jacob, un chico que honestamente pensé que era demasiado bueno para ella. Era todo lo contrario a ella en todos los sentidos, con los pies en la tierra, maduro y respetuoso. Esperaba que el matrimonio la ayudara a madurar, a salir de la burbuja egocéntrica en la que vivía. Tal vez Jacob podría ser la estabilidad que necesitaba. Por un tiempo, incluso pareció que eso podría suceder. Hannah parecía genuinamente feliz, y Jacob parecía dedicado a ella. Pero los viejos hábitos mueren difícilmente, y a un año de su boda, empezaron a aparecer las grietas. Tampoco era que ella estuviera escondiendo su comportamiento. En una visita a la casa de mis padres, la escuché hablando por teléfono con una amiga sobre lo aburrido que se había vuelto Jacob. Dijo que era demasiado serio y que ya no sabía cómo divertirse. Para mí, sonaba como si solo estuviera tratando de ser un adulto responsable. Aún así, mis padres descartaron cualquier preocupación. Cada vez que Jacob mencionaba sus noches tarde o sus gastos excesivos, se ponían de su lado. Como todavía es joven, decían, Jacob necesita dejar de intentar controlarla. Era como si nada hubiera cambiado desde que éramos niños, Hannah podía actuar como quisiera, y cualquiera que intentara hacerla responsable era el problema. No era lo suficientemente cercana a Jacob como para hablar con él al respecto, pero empecé a notar cosas que me inquietaban. Por un lado, Hannah estaba pegada a su teléfono de una manera que no era normal. Si vibraba, lo agarraba de inmediato y salía de la habitación. Si Jacob preguntaba quién era, ella lo desestimaba con una respuesta vaga o le decía que no se preocupara. Era como si lo estuviera desafiando a hacer más preguntas, solo para poder acusarlo de ser controlador. El punto de inflexión para mí llegó cuando vi un mensaje en su teléfono. No estaba husmeando. Lo había dejado en la encimera de la cocina mientras tomaba algo de la nevera. La pantalla se iluminó, y ahí estaba, un mensaje de alguien llamado Noah sobre reunirse en un hotel. Se me cayó el estómago. No sabía quién era Noah, pero dudaba que fuera solo un amigo. La forma en que estaba redactado el mensaje no era exactamente sutil. Quería creer que había alguna explicación inocente, pero lo sabía mejor. Debatí conmigo misma durante semanas sobre qué hacer. ¿Debería decirle a Jacob? ¿Debería confrontar a Hannah? ¿O debería simplemente mantenerme al margen? No era ingenua, sabía cuáles serían las consecuencias si decía algo. Mis padres inmediatamente se pondrían de su lado, y Hannah probablemente encontraría la manera de convertirme en la villana. Intenté convencerme de que quizás no era mi lugar. Tal vez Jacob lo descubriría por sí mismo, pero en el fondo, sabía que solo tenía miedo. Las cosas se intensificaron unos meses después cuando Hannah nos presentó a Noah, un amigo de su nuevo trabajo. Desde el momento en que lo conocí, supe que había algo más en la historia. Era encantador,
seguro, pero la forma en que él y Hannah interactuaban no era la forma en que se comportaban los amigos. Tenían bromas internas, conversaciones susurradas y demasiada cercanía física. Ni siquiera era sutil. Jacob también parecía incómodo, pero no dijo nada. Supuse que estaba tratando de confiar en su esposa. Mientras tanto, mis padres adoraban a Noah. Era educado, bien vestido y siempre sabía qué decir. No se dieron cuenta, o tal vez no querían darse cuenta, de cómo él y Hannah se comportaban el uno con el otro. Me dije que si Jacob no decía nada, yo tampoco debería hacerlo. No era asunto mío, pero la culpa de permanecer callada empezó a carcomerme. La gota que colmó el vaso fue cuando Hannah invitó a Noah a una barbacoa familiar. La barbacoa se suponía que era una simple reunión familiar. Mis padres invitaron a todos a su patio trasero para hamburguesas, bebidas y una velada relajante. No estaba exactamente emocionada de ir, rara vez lo estaba cuando se trataba de eventos familiares, pero Rachel me convenció. Ella pensó que podría ayudar a aliviar la tensión que siempre sentía con mis padres y Hannah. Estuve de acuerdo, pensando que no estaría de más aparecer por unas horas e irme temprano. Cuando llegamos, todo parecía estar bien al principio. Jacob estaba ayudando a papá en la parrilla, y Hannah estaba mezclándose con algunos de los vecinos. Rachel saludó a todos cortésmente, haciendo todo lo posible por integrarse a pesar de lo poco que mi familia la había hecho sentir bienvenida en el pasado. No lo dijo directamente, pero sabía que se había dado cuenta de lo diferente que era el ambiente cuando se trataba de Hannah. Todos gravitaban hacia mi hermana, riendo de sus chistes y pendientes de cada una de sus palabras. Era como si ella fuera el Sol, y el resto de nosotros fuéramos planetas en su órbita. Entonces apareció Noah. No sabía que él iba a estar allí. Y por la expresión en la cara de Jacob, él tampoco. Noah entró como si fuera el dueño del lugar, llevando un six-pack y saludando a todos como si fueran viejos amigos. La cara de Hannah se iluminó cuando lo vio, y prácticamente corrió para darle un abrazo. Jacob miró hacia el suelo, y sentí una punzada de vergüenza ajena por él. No pasó mucho tiempo para que Noah empezara a agitar las cosas. Era una de esas personas que no podían resistirse a hacer que todo girara en torno a sí mismas. En minutos, estaba haciendo chistes a expensas de todos, incluida yo. Oye, ¿cómo está el hermanito? Siguiendo los pasos de la hermana mayor, preguntó, sonriendo. Me forcé a reír e ignoré, pero pude sentir a Rachel tensarse a mi lado. El punto de inflexión llegó cuando Noah dirigió su atención a Rachel. Le preguntó de dónde era, qué hacía para ganarse la vida y luego, sin perder el ritmo, hizo un comentario sobre lo afortunado que había sido con ella. No fue un cumplido. Fue el tipo de comentario despectivo que dejaba claro que pensaba que yo no la merecía. Hombre, debes tener mucho encanto para conseguir a alguien como ella. Quiero decir, ella está muy por encima de tu liga, dijo, riendo. Rachel sonrió cortésmente e intentó ignorarlo, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. Quería decirle a Noah que se callara, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Así que me quedé callada, esperando que se aburriera y siguiera adelante. No lo hizo. A medida que avanzaba la noche, Noah seguía encontrando maneras de molestarme. Hacía pequeñas indirectas sobre mi trabajo, mi auto, incluso la elección de mis zapatos. Podía soportarlo, estaba acostumbrada a gente como él. Pero luego cruzó una línea. Rachel estaba parada junto a la mesa hablando con mi madre cuando Noah accidentalmente derramó su bebida sobre ella. El refresco empapó la parte delantera de su vestido, y ella jadeó, mirando hacia abajo con sorpresa. «Guau, parece que alguien está lista para un concurso de camisetas mojadas», dijo Noah, riendo como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. La cara de Rachel se puso roja brillante, y parecía que estaba a punto de llorar. Eso fue todo para mí. Me acerqué a Noah y le dije, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan, que se disculpara con Rachel. Me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «Relájate, hombre». Era solo una broma, dijo, encogiéndose de hombros. «Discúlpate», repetí, mi voz firme pero constante. Hannah intervino antes de que Noah pudiera responder. «Oh, vamos. No fue para tanto. Estás siendo demasiado sensible. No es como si él quisiera derramarlo».
Me volví hacia ella, mi ira hirviendo. ¿Hablas en serio? Humilló a Rachel frente a todos, ¿y la estás defendiendo? Hannah puso los ojos en blanco. Oh, estás arruinando el ambiente. ¿Puedes simplemente dejarlo pasar por una vez? Es una fiesta. Mis padres, como era de esperar, se pusieron de su lado. No le hizo daño a nadie, dijo mi madre. Estás exagerando esto. ¿Por qué no te disculpas y seguimos adelante? No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si fuera una niña otra vez, que le decían que se callara y que siguiera lo que Hannah quisiera. Algo dentro de mí se rompió. Años de frustración y resentimiento salieron a borbotones, y ya no me importaban las consecuencias. ¿Quieres hablar de arruinar el ambiente?, dije, mirando directamente a Hannah. ¿Por qué no le dices a todos lo que realmente está pasando entre tú y Noah? ¿O debería hacerlo yo por ti? El patio trasero quedó en silencio. La cara de Hannah palideció, y por primera vez esa noche, no tuvo una respuesta sarcástica. Respiré hondo y seguí hablando. ¿Crees que nadie nota la forma en que ustedes dos actúan el uno con el otro, las miradas furtivas, las conversaciones privadas? ¿Crees que Jacob no lo ve? Los ojos de Jacob se abrieron, y miró a Hannah, quien estaba negando con la cabeza furiosamente. No lo escuches, dijo, su voz temblorosa. Solo está tratando de causar drama. Lo estoy, repliqué. Y porque tengo mensajes de texto y fotos que dicen lo contrario. ¿Quieres verlos, o dejamos que Jacob decida? En ese momento, Jacob se levantó, su rostro una mezcla de ira y desamor. ¿Qué mensajes de texto?, preguntó, su voz temblorosa. Saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla. Había guardado los mensajes del teléfono de Hannah y las fotos de ella y Noah saliendo juntos de un hotel. Jacob los miró en silencio. Y luego miró a Hannah. ¿Es verdad?, preguntó. Hannah no respondió. Simplemente se quedó allí, su rostro rojo de ira y vergüenza. Owen, eres un mentiroso, finalmente me gritó. Siempre has estado celosa de mí, y ahora estás intentando arruinar mi vida. Mis padres corrieron a su defensa, acusándome de provocar problemas y de ser cruel. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana?, me preguntó mi madre, mirándome con furia. Estás destrozando esta familia. No podía creerlo. Incluso con la evidencia frente a ellos, todavía se negaban a hacer responsable a Hannah. Miré a Jacob, quien ahora estaba recogiendo sus cosas y preparándose para irse. Lo siento, hombre, le dije. Solo pensé que merecía saberlo. Asintió con la cabeza, su rostro inexpresivo, y salió sin decir una palabra más. El resto de la barbacoa fue un caos. Hannah me estaba gritando. Mis padres estaban gritando, y Noah había desaparecido en algún momento durante la discusión. Rachel tomó mi mano y susurró, «Vámonos». Mientras nos alejábamos, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Finalmente me había defendido, pero sabía que las consecuencias recién comenzaban. Después de la barbacoa, supe que mi relación con mi familia nunca sería la misma. Había cruzado una línea, al menos a sus ojos, al exponer a Hannah por lo que había hecho. Pero no me sentía culpable por ello. En todo caso, sentía que había hecho lo correcto, aunque nadie más que Jacob lo apreciara. Aún así, los días posteriores a la barbacoa fueron algunos de los más solitarios y agotadores de mi vida. No pasó mucho tiempo para que comenzara la reacción violenta. Hannah no perdió el tiempo en contar la historia a su favor. Llamó a nuestros padres al día siguiente, llorando sobre cómo yo había arruinado su matrimonio y había mentido sobre su relación con Noah. Afirmó que siempre había estado celosa de su éxito y que finalmente había encontrado una manera de sabotear su felicidad. No me sorprendió que me echara bajo el autobús, era la Hannah típica. Lo que sí me sorprendió fue la rapidez con la que mis padres se pusieron de su lado. Owen, necesitas arreglar esto, me dijo mi padre cuando me llamó esa tarde. Y ya has causado suficiente daño. Tu hermana está desconsolada. ¿Desconsolada?, repliqué. Ella ha estado engañando a Jacob durante meses, ¿y me culpan a mí por exponerla? ¿Ni siquiera te escuchas? Cometió un error, pero no es tu lugar ventilar su ropa sucia frente a todos, dijo, su voz aguda. Lo que hiciste fue cruel. Cruel,
No podía creer lo que estaba escuchando. Entonces ella es la que ha estado mintiendo, engañando y haciendo miserable a todos los demás. ¿Pero yo soy el problema? Siempre has sido difícil, intervino mi madre cuando tomó el teléfono. Hannah siempre ha hecho todo lo posible por mantener unida a la familia, pero nunca la has apreciado, y ahora has ido demasiado lejos. Ahí estaba, la misma narrativa que había escuchado toda mi vida. Hannah era la niña de oro, el pegamento que mantenía unida a la familia, mientras que yo era la hermana menor rebelde e ingrata. No importaba que tuviera pruebas de su infidelidad o que Jacob se hubiera ido por sus acciones. Para ellos, yo era la villana por enfrentarla. La conversación terminó con mi padre dándome un ultimátum. A menos que te disculpes con tu hermana y admitas que estabas mintiendo, ya no eres bienvenido en esta casa. Colgué sin decir una palabra más. ¿Disculparme por qué? ¿Por decir la verdad? No iba a hacer eso. No después de todo lo que había pasado. Pero escuchar esas palabras, que me dijeran que no era bienvenido en mi propia familia, aún me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Rachel fue mi apoyo durante todo este tiempo. Cuando le conté lo que había pasado, me abrazó con fuerza y dijo, Owen, no los necesitas. Me tienes a mí, y juntos resolveremos esto. Su apoyo lo significó todo, pero el peso de perder a mi familia seguía sobre mí como una nube oscura. No estaba segura de cómo procesarlo. Una parte de mí seguía esperando que entraran en razón, pero en el fondo sabía que no era así. En pocos días, las consecuencias se extendieron al resto de la familia. Tías, tíos y primos que habían escuchado partes de la historia comenzaron a comunicarse, la mayoría de ellos poniéndose del lado de Hannah. Ella me había pintado como un problemático amargado que había hecho todo lo posible para destruir su matrimonio, sin ninguna razón. Algunos de ellos ni siquiera se molestaron en pedir mi versión de la historia, simplemente asumieron que yo tenía la culpa. ¿Por qué no pudiste simplemente dejarlo estar?, me preguntó uno de mis tíos cuando llamó. Lo que Hannah hace en su matrimonio no es asunto tuyo. Oh, no lo entiendes, dije, frustrada. Ella le ha estado mintiendo a todos, incluido Jacob. ¿Por qué está bien que ella lastime a la gente, pero no está bien que yo la llame la atención? No se trata de lo que está bien, respondió. Se trata de la familia, y lo que hiciste estuvo fuera de lugar. Familia. Esa palabra empezó a carecer de significado para mí. ¿Cómo podían hablar de lealtad y unidad mientras ignoraban el daño que Hannah había causado? Era como si todos estuvieran tan desesperados por mantener la ilusión de una familia perfecta que estaban dispuestos a echarme bajo el autobús para mantener la paz. Sin ningún otro lugar a donde acudir, recogí mis cosas y me mudé del estado con Rachel. No fue una decisión fácil, pero se sintió como la única manera de empezar de verdad. Quedarme cerca de mi familia solo significaría más drama, más acusaciones y más dolor. Rachel y yo encontramos un pequeño apartamento en una ciudad a unas pocas horas de distancia, y por primera vez en años, sentí que podía respirar. Esos primeros meses fueron difíciles. Tuve que encontrar un nuevo trabajo y adaptarme a la vida sin ningún sistema de apoyo. Rachel fue increíble durante todo el tiempo, ayudándome a mantenerme positivo y recordándome que estábamos construyendo algo mejor para nosotros mismos. Aún así, hubo noches en que el peso de todo se sentía insoportable. Me quedaba despierto, reproduciendo conversaciones con mis padres en mi cabeza, preguntándome si había algo que podría haber dicho o hecho de manera diferente. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a sanar. Encontré un trabajo decente en una empresa local, y Rachel y yo nos acercamos aún más a través de los desafíos que enfrentamos juntos. Nos comprometimos un año después, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente feliz. Tenía a Rachel, un ingreso estable y una sensación de independencia que nunca antes había tenido. No era perfecto, pero era suficiente. En cuanto a mi familia, no tuve noticias de ellos. Ni una sola llamada, mensaje de texto o correo electrónico. Era como si me hubieran borrado de sus vidas por completo. Intenté no pensar en ello, pero hubo momentos en que el silencio dolía más de lo que quería admitir. Seguía diciéndome que no los necesitaba, pero una parte de mí todavía deseaba que se comunicaran, aunque solo fuera para reconocer el dolor que habían causado. Pasaron 3 años, y la vida continuó avanzando. Rachel y yo nos casamos en una pequeña ceremonia con amigos cercanos, y comenzamos a ahorrar para una casa.
Pensé que había dejado atrás el drama familiar para siempre. Entonces, una tarde normal, todo cambió. Estaba tomando el almuerzo en un McDonald's cuando la vi, Hannah. Estaba trabajando en la ventanilla, entregando pedidos y cobrando pagos. Al principio, pensé que me estaba imaginando las cosas, pero luego nuestros ojos se encontraron. Su rostro palideció, y rápidamente miró hacia otro lado, fingiendo no reconocerme. Estaba aturdido. Hannah, que siempre había sido la niña de oro, la que no podía hacer nada malo, estaba trabajando en un restaurante de comida rápida en un estado completamente diferente. Mientras me alejaba con mi pedido, las preguntas corrían por mi mente: ¿qué le había pasado? ¿Por qué estaba aquí? ¿Y dónde estaban nuestros padres? No podía sacarme de la cabeza la imagen de ella luciendo cansada y derrotada. A pesar de todo lo que había hecho, parte de mí sintió una punzada de simpatía por ella, pero otra parte recordó todo el dolor que había causado, y no estaba seguro de si quería encontrar las respuestas a mis preguntas, o si siquiera me importaba. No podía sacar la imagen de Hannah de mi mente. Verla detrás de esa ventana de autoservicio era surrealista. Esta era la misma hermana que, durante la mayor parte de mi vida, había sido intocable. Ella era la niña de oro, la que siempre caía de pie, sin importar cuántas veces tropezara. Ahora parecía golpeada, cansada, humana. Durante un par de días, intenté sacar el encuentro de mi cabeza. Rachel notó que estaba distraído y me preguntó qué pasaba. Le conté sobre haber visto a Hannah y cómo había despertado viejos sentimientos que pensé que había enterrado. Rachel no me presionó, pero me recordó que no estaba obligado a hacer nada. No le debes nada, dijo suavemente. No después de lo que te hizo a ti y a nosotros. Tenía razón, por supuesto. Hannah me había causado mucho dolor, sin mencionar cómo había humillado a Rachel durante esa barbacoa hace años. Pero a pesar de todo, una pequeña parte de mí sentía curiosidad. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba trabajando en un McDonald's en otro estado? ¿Y dónde estaban mis padres en todo esto? La curiosidad finalmente se apoderó de mí. Decidí volver al McDonald's e intentar hablar con ella durante su descanso. No estaba seguro de lo que esperaba lograr: cierre, tal vez, respuestas, o simplemente la satisfacción de verla retorcerse. No estaba seguro, pero sentí que necesitaba hacerlo. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz plana pero defensiva. Me senté frente a ella, manteniendo mi tono calmado. Hannah, te vi el otro día, le dije. Solo quería saber qué pasó. Ella miró hacia otro lado, pinchando su ensalada con el tenedor. ¿Por qué te importa?, murmuró. Owen, has dejado bastante claro que has terminado conmigo. Y tengo curiosidad, admití. La última vez que supe, todavía vivías en casa. Ahora estás aquí, trabajando esto. Indiqué vagamente el McDonald's detrás de nosotros. ¿Qué pasó, Hannah? Por un momento, no dijo nada. Luego, como si una presa se hubiera roto, las palabras comenzaron a brotar. Ella me contó cómo, después de que Jacob se fue, las cosas se descontrolaron. Nuestros padres, que siempre la habían apoyado, finalmente llegaron a su punto de ruptura. No podían seguir financiando su estilo de vida, especialmente cuando ella se negaba a asumir la responsabilidad de nada. Según Hannah, la echaron después de una discusión sobre dinero. Owen, no tenía a dónde ir, dijo, su voz temblorosa. Así que me mudé con Noah. Dijo que tenía un trabajo aquí, así que vinimos a este estado. Pero resultó que estaba huyendo de cobradores de deudas, y el trabajo nunca existió. Ahora estoy atrapada aquí trabajando este trabajo de mierda mientras él se sienta en casa sin hacer nada. Ella hizo una pausa, limpiándose los ojos. Sé que he cometido errores, ¿de acuerdo? Sé que he cometido errores, pero estoy realmente luchando en este momento. Solo, necesito un poco de ayuda para volver a ponerme de pie. ¿Puedes? No terminó la oración, pero su significado estaba claro. La miré, tratando de procesar todo. Parte de mí sintió lástima por ella. Claramente estaba en un mal lugar. Y por primera vez en su vida, no tenía a nadie que la rescatara. Pero otra parte de mí recordó todo el dolor que había causado, cómo había mentido sobre mí, había enfrentado a mi familia contra mí y me había dejado recoger los pedazos de mi propia vida.
Lo pensaré, dije, finalmente levantándome. Eso es todo lo que puedo prometer ahora mismo. Ella asintió con la cabeza, luciendo decepcionada y aliviada al mismo tiempo. Gracias, dijo en voz baja. Me fui, con la mente corriendo. No estaba seguro de qué había esperado de esa conversación, pero me dejó con más preguntas que respuestas. La historia que ella me contó no cuadraba completamente. Mis padres siempre habían estado dispuestos a hacer cualquier cosa por ella. ¿Qué podría haberlos empujado a echarla? Algo no parecía correcto, y decidí que necesitaba investigar más a fondo antes de tomar cualquier decisión. Durante los siguientes días, contacté a algunos viejos amigos de la familia y parientes lejanos para reconstruir lo que había sucedido después de que me fui. La historia que descubrí fue mucho peor de lo que me había imaginado. Aparentemente, después de que Jacob se fue, Hannah se quedó con mis padres, trayendo a Noah con ella. Insistió en que solo eran amigos y necesitaban un lugar para quedarse mientras ella volvía a ponerse de pie. Mis padres, que todavía creían su versión de los hechos, accedieron a dejarlos vivir allí por un tiempo. Las cosas parecían estar bien, al menos en la superficie. Mis padres incluso ayudaron a Hannah a encontrar un trabajo y pagaron las sesiones de terapia que ella decía necesitar para procesar el divorcio. Más tarde, descubrí que nunca asistió a esas sesiones. Aproximadamente 8 meses después de que me fui, las cosas tomaron un giro más oscuro. Hannah comenzó a presionar a mis padres para que transfirieran la casa a su nombre. Afirmó que era por seguridad y prometió cuidarlos a cambio. Mis padres, ansiosos por apoyar a su hija de oro, finalmente cedieron, a pesar de algunas reservas iniciales. Pero tan pronto como la casa estuvo a su nombre, Hannah y Noah la vendieron sin previo aviso. Desaparecieron con el dinero, dejando a mis padres sin hogar y en la ruina. Escuchar esto me revolvió el estómago. Mis padres, que habían defendido a Hannah toda su vida, que habían sacrificado tanto por ella, ahora vivían en un pequeño y destartalado apartamento, apenas sobreviviendo con la pensión de mi padre. Habían sido traicionados de la peor manera posible, y Hannah fue quien lo había hecho. Pasé los siguientes días tratando de procesar todo. Sentí un torbellino de emociones, enojo con Hannah por su egoísmo, culpa por no estar allí para mis padres y confusión sobre qué hacer a continuación. Parte de mí quería enfrentarla de nuevo, pero otra parte se preguntaba si valía la pena. ¿Qué podía decirle a alguien que había quemado todos los puentes que alguna vez tuvo? Al final, decidí que necesitaba escucharlo de ella. Volví al McDonald's durante su descanso y puse todo sobre la mesa, la casa, el dinero, la situación actual de nuestros padres. La expresión de su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. Todo era verdad. Hannah se derrumbó, alternando entre excusas y disculpas. Afirmó que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que Noah la había manipulado y que ahora estaba atrapada en una relación abusiva con él. Por un breve momento, sentí un destello de simpatía por ella, pero luego cambió de marcha, acusándome de ser egoísta por no ayudarla ahora que estaba en problemas. Owen, siempre has estado celosa de mí, dijo, su voz subiendo. Owen, has estado esperando una oportunidad para verme fracasar, y ahora lo estás disfrutando. Me levanté, sacudiendo la cabeza. No lo entiendes, ¿verdad?, le dije. Esto no se trata de celos. Se trata de que finalmente enfrentes las consecuencias de tus acciones. Antes de irme, le di la información de contacto de refugios locales para mujeres y grupos de apoyo contra el abuso. Si te tomas en serio dejar a Noah, estos lugares pueden ayudar, le dije. Pero yo no puedo. No después de todo. Sus últimas palabras hacia mí estaban llenas de ira y amargura. Pero no me importó. Por primera vez, vi a Hannah como realmente era, una persona egoísta y manipuladora que se negaba a asumir la responsabilidad de sus acciones. Y entonces supe que no podía dejar que ella me arrastrara de vuelta a su caos. Después de mi confrontación con Hannah en McDonald's, conduje a casa sintiendo una extraña mezcla de emociones. Por un lado, me sentí aliviado de haber finalmente sacado la verdad a la luz. Por otro lado, me sentí agotado y enojado. ¿Cómo podía alguien causar tanto dolor y aún así retorcerlo para hacerse la víctima? Repetí sus palabras en mi cabeza, la forma en que me llamó egoísta, las acusaciones de celos, y no pude evitar reírme amargamente. Era la Hannah clásica, negándose a asumir la responsabilidad y arremetiendo cuando las cosas no salían como ella quería.
Cuando llegué a casa, Rachel supo inmediatamente que algo pasaba. Estaba sentada en el sofá, hojeando su teléfono, pero lo dejó en cuanto vio mi cara. «Owen, ¿cómo fue?», preguntó. Me senté a su lado y suspiré profundamente. «Fue tan bien como cabría esperar», le dije. Admitió todo, vender la casa, dejar a nuestros padres sin hogar, todo. Pero, por supuesto, culpó a Noah e intentó hacerse la víctima. Rachel negó con la cabeza, su expresión una mezcla de simpatía y frustración. «¿Al menos se disculpó?». «Lo intentó, a su manera», respondí. Pero luego se dio la vuelta y me acusó de ser celosa y egoísta por no ayudarla. Rachel se burló. «Owen, increíble. Después de todo lo que te ha hecho a ti y a tus padres, ¿todavía piensa que te debe algo?». Asentí. «Exactamente». Le dije que no podía ayudarla, pero le di información de refugios y grupos de apoyo si quería dejar a Noah. No lo tomó bien. Rachel se acercó y apretó mi mano. «Owen, hiciste lo correcto», dijo con firmeza. Ayudarla económicamente solo permitiría su comportamiento. Ella necesita resolver esto por sí misma. Sus palabras me tranquilizaron. Pero todavía había un problema sin resolver que me pesaba en la mente, mis padres. Ahora que sabía la verdad sobre lo que les había pasado, no podía ignorarlo. Vivían en un apartamento destartalado, luchando para llegar a fin de mes debido a la traición de Hannah. Parte de mí sintió que debería ayudarlos. Eran mis padres, después de todo. Pero otra parte de mí recordó cómo me habían tratado, cómo me habían dado la espalda cuando más los necesitaba. Durante los siguientes días, Rachel y yo hablamos sobre esto sin cesar, y ella siguió siendo solidaria sin importar lo que decidiera. «Y no les debes nada», me recordó. «Pero si ayudarlos te da algo de tranquilidad, te apoyaré». Finalmente, después de mucha deliberación, decidí comunicarme. No estaba seguro de si quería reconstruir una relación con ellos, pero sentí que al menos necesitaba escuchar su versión de la historia. Les escribí una carta explicando que me había enterado de su situación y que estaba dispuesto a hablar si estaban interesados. Incluí mi número de teléfono pero no les di mi dirección. No estaba listo para que se presentaran en mi puerta sin previo aviso. Para mi sorpresa, mi padre me llamó un par de días después de enviar la carta. Su voz sonaba más vieja, más frágil de lo que recordaba, y había un toque nervioso en su tono. «Gracias por comunicarte», dijo. «Me gustaría hablar, si estás dispuesto». Acordamos reunirnos en una pequeña cafetería a mitad de camino entre nuestras casas. Cuando los vi por primera vez en años, me sorprendió cuánto habían envejecido. Mi madre parecía frágil y cansada, y mi padre, que siempre se había comportado con confianza, ahora parecía encorvado e inseguro. Fue un claro recordatorio de cuánto tiempo había pasado y cuánto había cambiado. La conversación comenzó torpemente. Había tanto dolor y resentimiento tácitos entre nosotros que parecía que una pared nos separaba. Pero mientras hablábamos, la historia completa de lo que había sucedido después de que me fui comenzó a emerger. Admitieron que habían estado equivocados al ponerse del lado de Hannah y se disculparon por la forma en que me habían tratado. Mi padre explicó que en el fondo sabían que estaba diciendo la verdad sobre su aventura, pero no podían aceptar eso. «Queríamos creer lo mejor de ella», dijo, su voz cargada de pesar. «Pensamos que si la apoyábamos lo suficiente, cambiaría las cosas». Mi madre, con lágrimas en los ojos, me contó cómo Hannah los había manipulado para que firmaran la casa. «Dijo que era por nuestra seguridad», dijo, su voz temblorosa. Le creímos, y luego la vendió sin decírnoslo. Cuando nos dimos cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Me dijeron que habían intentado presentar cargos, pero como habían firmado voluntariamente la casa a su nombre, había poco que pudieran hacer legalmente. La traición había sido una dura llamada de atención para ellos, y habían pasado los últimos años luchando por reconstruir sus vidas. Escuchar su remordimiento fue agridulce. Por un lado, fue satisfactorio escucharlos reconocer los errores que habían cometido. Por otro lado, me trajo todo el dolor de ser rechazado y abandonado por las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente. «Papá, agradezco tu disculpa», le dije finalmente, mi voz firme pero cautelosa. «Y reconstruir nuestra relación tomará tiempo. Tengo mi propia familia ahora, con Rachel, y mi prioridad es proteger nuestra paz y felicidad».
Ellos asintieron, pareciendo entender. Estamos agradecidos de que incluso nos hayas dado la oportunidad de hablar, dijo mi padre, cuando sabemos que no lo merecemos. Antes de separarnos, les di mi información de contacto y les dije que podríamos mantenernos en contacto. En las semanas que siguieron, tuvimos algunas llamadas telefónicas, breves y a veces incómodas, pero un comienzo. También organicé alguna ayuda financiera para ayudarlos a mudarse a un apartamento mejor y cubrir algunos de sus gastos médicos. Dejé en claro que esta ayuda no tenía condiciones. No lo estaba haciendo para comprar su afecto o borrar el pasado. Lo estaba haciendo porque sentía que era lo correcto. En cuanto a Hannah, no he tenido noticias de ella desde nuestra última conversación en McDonald's. Una parte de mí espera que haya encontrado el coraje para dejar a Noah y obtener ayuda, pero no soy optimista. Ella ha tomado sus decisiones, y yo he tomado las mías.